La batalla de Grunwald, 1410. La gran derrota de la Orden Teutónica. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos en el tiempo a Polonia, por eso me lío yo con la actualidad y las invasiones. Vamos a hablar de la batalla de Grunwald, una batalla que marca un hito en la historia y el comienzo del fin de la Orden de los Caballeros Teutónicos. Pero bueno, ya sabréis o veréis que al final acabaron por un cambio religioso. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? No, la actualidad, déjanos de invasiones, por lo menos, que yo creo que Polonia estuvo bastante. Por eso, está ahí en la frontera y sigue Sí, igual. sí. Pues vamos a hablar de, bueno, un día, si quieres, Edu, podemos hablar de la invasión polaca de Moscú, que no se habla de ella. Es muy Sí. desconocida. Sí, además de la época dorada de los polacos Sí, y sí, con algo que siempre gusta mucho a la gente, ¿no? Los usares salados. efectivamente. Sí, sí. Pues aquí vamos a organizar un poco un programa, una serie sobre historia de Polonia. Pues Sí. Edu, vamos a tratar un tema que a mí me interesa, la historia de Polonia. Estuve allí 2 veces, ya te lo comenté, y cosas de la vida, uno de los primeros artículos de Bellum Artis, para que veas que me interesó, es la batalla de Grunwald. Un artículo de junio del 2011. Y os recuerdo que Bellum Artis se creó en mayo, 31 de mayo, o por ahí 30 de mayo del 2011. Por lo tanto, era un tema que me interesaba y justo este libro no lo encuentro, pero lo compré ahí en Polonia y tenía un poco la formación, ¿no?, de la batalla de Grunwald. Pues hoy nos alejamos del siglo XX. Invito a la gente a ver los programas que tenemos con Edu sobre la Segunda Guerra Mundial, la guerra polaco-soviética, y hoy nos adentramos en la historia, ¿no?, en esa historia fascinante de Polonia, que justo, mira, Edu, otro amigo mío que estuvo este mes de agosto ahí Samoyski. en Varsovia, mi amigo Mariano López de Miguel, me trajo este regalo. Gracias, Mariano, por el regalo. Me lo leeré cuando pueda. Y, Edu, este libro seguro que te suena o es conocido ahí Sí, en Polonia, ¿no? debió ser el segundo libro que leí yo de historia de Polonia. Bueno, el primero, como no, de Norman Davis, Ese lo tengo. el del lanzamiento, Sí, sí. que yo creo que ese es obligatorio. Y Yo compré el de Monte Zamoyski, Cassino allí en Varsovia. sí, también, otro también de los que tiene. Y tiene uno también de la batalla de Varsovia de 1920. Zamoyski es además, muy curioso, fue ministro de Cultura y es descendiente de una de las familias de príncipes polacos que podían optar al trono de Polonia. Sí, hoy en día, por un casual, decidiese volver a ser un reino, Y lo ¿no? eligiesen, porque seguiría siendo electivo, ¿no? Sí. Sí. Pues vamos al tema, ¿no?, de esta batalla, ¿no? Esta batalla que marca un antes y un después, ¿no? Porque al final es el fin un poco de la expansión teutónica y el afianzamiento, bueno, temporal de Polonia, ¿no? Porque Polonia sabemos que la historia aparece y desaparece, pero en este momento es un momento, digamos, de esplendor, ¿no? Sí, además es una batalla bastante curiosa porque viene a poner fin a lo que vendría a ser las cruzadas bálticas, que es un periodo de la historia bastante desconocido para nosotros, porque claro, si hablamos de cruzadas, nosotros siempre hablamos de las cruzadas en Tierra Santa. A ver, las cruzadas bálticas, para decirlo muy resumidamente, porque es un periodo muy corto de tiempo, pero muy intenso y con muchísimos actores, han estado suecos, los daneses, el Sacro Imperio Romano Germánico, los polacos, y tenemos por ahí estonios, lituanos, letones. Luego también tenemos a la Orden Teutónica, por supuesto. Aparecen por ahí incluso los rusos. Bueno, no los rusos, aparece por ahí el Principado de Novgorod, con la batalla del lago Peipus, la batalla en ese lado helado, que a todos nos suena. O sea, las cruzadas bálticas tienen muchísima historia, muy concentrada en el tiempo, es verdad, muy intensa. Y esta es una batalla que la pone fin prácticamente. A partir de entonces, va a ser lo que haga por aquí, no va a ser ya prácticamente nada, va a desaparecer la Orden Teutónica un poco más adelante, como veremos, como decías. Pero es que incluso he leído alguna vez algún artículo de algún historiador por aquí polaco que decía que podía ser incluso el hito que marca el fin de la Edad Media en el este europeo. Ujú. Porque tenemos, digamos, el hecho traumático, bueno, traumático entre comillas, ¿no? De la caída de Constantinopla, un hecho que prácticamente
como es el descubrimiento de América, que es un gran hito, que también puede ser marcado como el del fin de la Edad Media, pero claro, es que son dos situaciones que en esta parte de Europa tampoco afectan mucho. O sea, afecta a lo que viene a ser el comercio, en la caída de Constantinopla, pero el descubrimiento de América no se deja tener efectos en lo que viene a ser productos y comercio hasta bastante más adelante. Con la llegada del tomate, que aquí en Polonia viene de Italia, no viene gracias a los españoles, de la patata también viene más adelante, entran bastante bien entrado en el siglo XVI, casi XVII. Entonces lo que dicen, el hito que rompe, el traumático, el circunstancial, el que puedes decir a partir de ahora es todo diferente, el cambio de poderes, es la batalla de Grunwald. O sea, digamos un poco el fin, ¿no? de la hegemonía teutónica, ¿no? sí, bueno, ya es cosas de debate, ¿no? De historia, y yo creo que es interesante. Claro, ya depende un poco a dónde pone una frontera y qué es un hito que pueda decir que cambias de era. Pero claro, también es verdad que estamos hablando de épocas históricas en las que un cambio de era no es en todos los sitios a la vez, como hoy en día, ¿no? O sea, algo como, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas marca el mismo día a todo el mundo, pero en aquella época no. La noticia siempre era más lento, la transmisión de estos hechos. Pues Entonces, comenzamos el viaje para conocer un poco primero el contexto histórico, ¿no? Hay que conocer qué nos lleva a la batalla, ¿no? sí, como decía, estamos en lo que viene a ser la fase final de las Cruzadas Bálticas. Es además ya una fase en la que, bueno, tenemos que hablar de Lituania, pero de Lituania hay que decir que no es la Lituania que conocemos, ¿no? La que todo el mundo juega muy bien al baloncesto, el país pequeñito, Sabonis y toda esta gente. No, es un país enorme. Es un país que llega prácticamente a las orillas del Mar Muerto. El Mar Negro, perdón. ¿Aquí ya es Lituania o es la Confederación Polaco-Lituana o todavía no estamos ahí? Es una cosa rara, todavía, porque son el Gran Ducado de Lituania, que en 1385 van a firmar con Polonia la Unión de Krievo, que significa que el que era entonces el Gran Duque de Lituania, que era Vladislav Yagello, o también el Jogaila, como también le llaman, en el apellido un poco latinizado, pues pasa a casarse con la reina de Polonia, que era Eudwigibes I. ¿Por qué se casa con la reina de Polonia? Porque los polacos, curiosamente, no tienen una palabra para decir reina. Es rey. Entonces, claro, de aquella época, también por las leyes y todo que había, como la inmensa mayoría de todos los países europeos, solamente podía gobernar un varón. Entonces, claro, por eso no tenían la palabra reina, no habían previsto nunca una situación así. Como la heredera del trono era una mujer, pues bueno, entre otros candidatos, por ejemplo, había un Habsburgo, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero prefiere limitarse a no tener también una influencia por parte también germánica. Ya ellos pensaban que tenían demasiada influencia y demasiada dependencia de lo que vendría a ser el Sacro Imperio Romano Germánico y sus enemigos territoriales y políticos eran la Orden Teutónica, pues pensaban que tener a alguien así de rey podía favorecer a sus enemigos. Con lo cual deciden mirar al este y ven a Vladislao Yagello como el candidato perfecto al trono. Pero hay un pequeño problema. Él es pagano. Lituania todavía no está cristianizada. Es que Lituania es el último país de Europa que se cristianiza. Entonces, esta unión de Krefo que se firma en 1385, Vladislao dice que él no tiene ningún problema en cristianizarse y aceptar la corona polaca. El único problema que va a tener es que durante una época, hasta más o menos en 1392... Es el Vladislao II, ¿no? Pues, Vladislao II, sí. 1392, 1393, cuando ella firme la paz con este hombre, que es su primo, el gran duque Vytautas el Grande, también se le llama, pues va a haber una serie de luchas civiles en Lituania porque no van a aceptar lo que vendría a ser la cristianización, o no van a aceptar que Polonia pase ahora a tener el control sobre Lituania, porque aunque sean dos gobiernos distintos, de facto rey es más que gran duque. Entonces hubo una pequeña guerra civil y en 1393 pues se decide poner una paz que acepta Vladislao Yagello dejar a su primo Vytautas como el gran duque de Lituania y pueden ser, toda la nobleza lituana puede tanto cristianizarse
como quedar pagana. Lo que pasa que, bueno, con el paso del tiempo se van a cristianizar todos bastante rápido porque piensan que tienen más beneficios económicos estar integrados en lo que vendría a ser el gran mapa europeo político de la Sí, época, sí. claro. Entonces tenemos eso. ¿Qué pasa? Que esta unión de Crevó, como decía, es el fin de la Lituania pagana. Y a la orden teutónica, que estaba en todo lo que vendría a ser hoy en día lo que nosotros conocíamos antes en los mapas que veíamos siempre de Prusia, y también estaba en toda la costa báltica prácticamente, estaba en Estonia y también en Letonia, en lo que se llamaba Tierra Mariana, o lo que conocimos más tarde como Curlandia, y un poco de Lituania, porque el control que tenía con Lituania, aunque lo vemos aquí en el mapa, tampoco es que fuese un control totalmente estable. Lo que dominaba era más la costa, lo que vendría a ser la zona de Claipedia o también la provincia de Samogitia hoy en día. Y es una de las tribus lituanas, los samogitianos. Entonces, ellos siempre estaban ahí establecidos y siempre atacaban a Lituania con la excusa de que tenían que cristianizarlos. Con esta cristianización se les va, Sí, digamos, claro, todo el chiringuito abajo. el cuento, sí. Y de hecho, hasta a lo mejor hasta el cobro de impuestos, ¿no? Porque ya no habrá cruzada de. Claro, Claro, es que pagar mercenarios, impuesto de claro, cruzada, claro, claro. lo que vendría a ser todo la excusa de protección, de transportes y todo, pues se les venía todo abajo. Y el gran maestre de la época, que va a ser Konrad Zuller von Rastenstein, que va a impugnar al Papa esta unión de Crevos. Va a decir que es todo mentira, es una forma de que Polonia se quedaba con territorios de Lituania, pero que dejaba que Lituania fuese todavía pagana. Pero el Papa pues va a decir, yo esto lo veo bien. Claro, incorporas otro territorio encima tan grande como era Lituania en ese momento, pues perfecto. Pues ya digo, Lituania llegaba desde el norte de lo que hoy en día Lituania hasta el Mar Negro. O sea, yo siempre lo digo aquí, una de las curiosidades es que Odessa no la fundan los rusos. Odessa es una refundación por parte de los rusos de un asentamiento lituano que fue una refundación de un asentamiento griego. No sé, pero bueno, al final es un El poco relato. el relato, sí. Entonces, es una de las cosas de las que sorprende, ¿no? Lituania llegando hasta el Mar Negro. O sea, pero claro, es que Lituania también en esa época está muy habituada a luchar también. Y van a luchar, como vemos, tienen tácticas se han quedado con tácticas de cuando los mongoles llegaron a esta parte de Europa. La horda dorada, creo que era. Sí. Entonces, están muy acostumbrados a luchar, son también incluso luchas civiles, entonces son un pueblo muy guerrero y muy expansionista, pero a la vez también muy integrador. Dejaban a la gente que simplemente con el pago de impuestos, ellos les ofrecían protección y ya estaban integrados en lo que vendría a ser el Gran Ducado de Lituania. Pues con esto, los teutones no se van a quedar tampoco, digamos, de brazos cruzados y van a empezar a pensar que, oye, esto ya tenemos que ir a las bravas. En 1398, pues van a empezar a decir, es que tenemos aquí una serie de conflictos en lo que viene a ser por culpa del comercio, porque nos atacan, que es lo que decías tú, de lo que viene a ser entre el río Niemen, el Vístula y el Daugava. O sea, todo lo que vendría a ser más o menos lo que hoy es la parte norte, la costa de Polonia, Kaliningrado, y lo que vendría a ser la costa hasta más o menos la frontera con Letonia, de Letonia y Lituania. Toda esa zona decía que tenían problemas por culpa de los lituanos, que eran azuzados por los polacos. Entonces van a atacar a Polonia, a Lituania, pero amigo, es que Lituania y Polonia no son dos países que están unidos, pero tienen la misma familia de El mando, gobernantes, sí, sí. Claro. y a pesar de que estuviesen en guerra civil, pues bueno, oye, todavía se llevan bien. Ahora ya se llevan bien. Pues no les va a salir bien la cosa, porque mientras atacan a Letonia, los polacos atacan por la retaguardia. Entonces, bueno, vamos a firmar una paz, que esto a mí me parece que no me viene bien, decía el gran maestre, y se firma una paz en 1404, que se llama la Paz Perpetua. ¿Es este tratado que está aquí? ¿O este es después de Grunwald? Este es el De de después de Grunwald. Grunwald. Vale, Este es fuera. de 1410. Pero Se bueno, parece, se parece. sí. Sí. Bueno, igual hasta lo escribió el mismo. Claro. Sí. Lo de siempre, ¿no? Paz perpetua. Mucho nombre, mucho marketing. Ya vemos que aquí lo de los nombres buenos y para vender no es algo que lo hayamos inventado hoy en día. Al año siguiente se rompe.
Los teutones vuelven a atacar Lituania y los polacos atacan otra vez por la retaguardia los territorios de la Orden Teutónica. ¿Qué pasa? Que los polacos aquí ya van a tope. Los polacos ya empiezan a decir que, oye, Danks es mío y me quiero quedar con Danks. Y están a un pasito de conquistarla. Pero en 1404, también, o sea, al final de ese año, 1404, se firma la paz de Ransion y ahí, pues sí que es una paz duradera porque va a durar hasta 1409. Pero bueno, las tres partes saben que esta paz ahora mismo es simplemente ganar tiempo para entrenar a nuevas tropas y conseguir dinero para el conflicto que se viene, porque la siguiente es la definitiva. Y como vamos a ver, va a ser así. ¿Qué va a pasar? 1409. Samogitia, lo que vendría a ser la costa de Lituania hoy en día. Ahí está, por ejemplo, el puerto de Klaipėda. Una zona pues bastante turística, muy chula en Lituania. Muchas playas grandes de arena blanca, muy naturales, la verdad. Si alguien viene por esta zona del mar Báltico, recomendable para pasear, incluso para hacer bici y todo. Pues Samogitia se rebela contra los teutones. Los lituanos, que además ya llevaban muchísimo tiempo queriendo otra vez recuperar esa provincia que había sido suya, pues apoya el levantamiento samogitiano. Y por supuesto los polacos van a apoyarlo. Lo único que los polacos dicen, yo lo apoyo, pero tengo un pequeño problema, porque yo soy un noble que estoy muy cerca de territorios de la Orden Teutónica. ¿Qué pasa si a mí me atacan? Me queman mis cosechas y matan a todos los campesinos de los que yo vivo a base de diezmos. Y se hace un parlamento de muchos de esos nobles con el rey Vladislao Yaguello y con el gran duque Vytautas. Y el rey les promete a los nobles polacos que pase lo que pase, Polonia va a responder. Que ya lo tiene todo pensado y lo van a hacer. Entonces, los nobles polacos dicen, bueno, pues ya que tengo el respaldo del rey, ¿para qué voy a esperar a que vengan a por mí? Voy a por ellos. Y se consigue, pues, bueno, después de varios ataques, se consigue otra vez recuperar la ciudad de Esesing. En alemán es Stettin. Y bueno, es una gran victoria porque es un puerto, aunque no está en la costa totalmente, pero es un puerto más o menos interior del río Oder, creo que es el Oder. Pues es ya mucho dinero en comercio, sobre todo teniendo la Liga Hanseática por los mares de Bálticos, que vas a ganar en impuestos y que pierdes la Orden Teutónica. Claro. Entonces aquí lo que se va a hacer es firmar otra vez otra paz. Más que una paz, es una tregua, y esta ya la firma ya el gran maestre de la Orden Teutónica, que era Ulrich von Jungingen, que va a ser también el que participe en la batalla de Grunwald. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener aquí, prácticamente todos sabemos, y este gran maestre sabe que tiene que hacer un ataque, como mucho, en 1 o 2 años, e intentar librarse de uno de los dos contendientes, o el polaco o el lituano. Él piensa que si ataca a los lituanos va a ser mucho mejor, porque como todavía les puede acusar de paganos, va a ser incluso mejor para llamar a mercenarios y todo, que de hecho acudirán bastantes mercenarios para poder atacarles. En 1410, cuando empieza el buen tiempo, en la primavera de 1410, la Orden Teutónica ataca a Lituania. Y entonces aquí es cuando empieza el conflicto que va a ser decisivo para los tres. Vamos. Aquí ya es, vamos, a muerte. Gane quien gane, es el que va a sobrevivir, y en los otros no. ¿Qué pasa? Van a atacar lo que vendría a ser la zona de, como decía, de Samogitia. Pero los polacos vuelven a repetir otra vez la misma jugada. Van a ir otra vez por la retaguardia. Van a atacar lo que vendría a ser la zona de lo que se llama hoy en día la Wielkopolska. Y luego también ahí lo que van a hacer los lituanos es pedir otra tregua. Pero aquí hay una cosa. El 4 de julio le llega una carta al gran maestre de la Orden Teutónica que dice: los polacos y los lituanos dicen que no aceptan la tregua. Entonces ya nos la hemos liado. Aquí ya tenemos que empezar aquí ya a pegarnos de leches.
¿Qué pasa? Que los polacos habían reunido 3 ejércitos. Uno vendría de la zona de Wielkopolska, la zona de hoy en día Poznań, lo que vendría a ser también el Kujawy, la zona donde estaría Torun, para hacernos un poco Sí. una idea del mapa. Pero Torun no está en territorio polaco. Torun en realidad es una ciudad fronteriza de la Orden Teutónica, que se llama Tor, que significa puerta en alemán, o portería. Por eso los alemanes también muchas veces cuando vemos algún partido de fútbol que meten algún gol en la Champions, nos suena la palabra gol, no suena tan raro. Es porque ellos dicen Tor muchas veces. Entonces, viene de eso. Uno vendría de ahí, otro vendría de lo que vendría a ser la zona de Cracovia y alrededores, que es el ejército que monta propiamente el rey polaco, y uno tercero del resto del país, principalmente de la zona de Mazovia, lo que hoy en día es la zona de Varsovia. Pero bueno, aquella pues, vendría a ser prácticamente Ponks hoy en día. Está un poco más bajando por el Vístula hacia... sería pues una de las antiguas capitales de Polonia, porque Varsovia de aquella todavía no estaba ni se le esperaba que fuese a la capital de Polonia. Eran 4 chabolas mal contadas de pescadores. Entonces, y bueno, también va a haber gente incluso de lo que hoy en día es Lviv en Ucrania, y Lviv, o para los polacos, o Leópolis para nosotros. Esto hay que recordar que sí, que en este momento era polaco, sí. Sí. Entonces tenemos esos tres grandes ejércitos que se van a juntar con el lituano en el pueblo de Chervinks el 24 de junio de 1410. Los polacos, que es aquí en el mapa que tienes puesto, justamente cuando se cruza este es el de la flechita verde pequeñita, es un ejército de distracción. No lo puedo encontrar en español o en inglés, la foto, me perdonáis que esté en polaco, pero este es un ejército de distracción. Y este Aquí, ejército ¿no? de En distracción, Kausernik, ¿no? Donde se une, ¿no? sí, ahí es donde se van a encontrar, cerca de ahí. Bueno, o sea, quiero decir, no se van a encontrar, no, van a pasar, si puedes mover un poquitito la foto hacia la derecha, no, a ver, para abajo, ahí, y ahora sí, hacia, bueno, aquí vemos Ponks, que es lo que Hacia la decía derecha yo, no que puedo, es hacia la izquierda puedo, hacia la hacia la derecha no. izquierda, vale, sí, es verdad que tú estás diferente con la... Hacia la Vemos ahí izquierda, Ponks, ¿no? que es Vale. la que decía yo, también que era donde venía. Seguimos sigue el río Vístula hacia, digamos, hacia lo que vendría a ser Varsovia. Sería, no sé si izquierda, derecha. Vale. ¿Ves que hay una flecha verde por aquí? Va por Konin, Kol, todo esto. Este es el ejército polaco, ¿no? Cuando ya se juntan todos. Y van a cruzar aquí el río Vístula, que es el pueblo de Chervinks, el 24 de junio. Pero el río Vístula no tiene ningún puente en esa zona, ni siquiera un vado. Lo que van a hacer es cruzarlo mediante pontones. Y lo que van a hacer es tardar una semana en cruzarlo. Pero es que además lo cruzan también con los lituanos y todo. O sea, prácticamente todo el ejército. Y son aproximadamente unos 35.000 hombres, con caballos y todo, y también la logística que llevaba. Y bueno, todo esto que vendría a ser la época también. Muchos iban con mercaderes y, bueno, prostitutas, todo. Con Vamos, todo. con Sí, todo. sí. O sea, que imaginaos también la menuda procesión se han marcado ahí. Ahí lo que van a hacer es dirigirse hacia el norte, como vemos aquí en el mapa, que es, como digo, la línea verde, y van a atacar los pueblos que se encuentren por el camino, que ya están ya directamente en la sección del territorio de la Orden Teutónica, y saquearlos, básicamente. Lo que pasa es que van siempre con dirección hacia Marienburgo. Marienburgo es la capital de la Orden Teutónica en esos tiempos, que lo que vendría a ser hoy en día Malbork. Van a estar en los pueblos de Bresa, Kauernik y Kurzesnik. Esos pueblos, que bueno, ya veis que por el nombre no suenan tampoco muy polacos, suenan más bien alemán. Mucha de esta zona también conservan una pronunciación también muy mixta, a veces. No es polaca del todo, pero tampoco es alemán. Tienen las típicas letras polacas, pero la composición de la palabra suena alemán, pero bueno. Estos pueblos los van a saquear, pero ahí se van a encontrar ya con defensas de los teutónicos. Y lo que van a decir el consejo que tenían entre el rey polaco, el gran duque lituano y sus consejeros es: ¿qué hacemos? ¿Atacamos aquí a estas defensas que encima estaban atrincheradas detrás de un castillo o pasamos de ellas? Pues deciden totalmente bordearlas. Se van.
Dice, nosotros lo que nos interesa es Marienburgo, tomar la capital de la Orden Teutónica, porque es lo que va a hacer caer a la Orden Teutónica. Pues dejando atrás hay una pequeña guarnición que, bueno, la idea era que hiciesen un poco como las Termópilas. Mientras tanto, los teutónicos podían seguir llamando a más mercenarios, porque ya habían hecho un llamamiento de mercenarios para que pudiesen a la batalla con ellos. Pues también les sale mal. No solamente pierden la tregua que habían pedido, sino que también encima no logran hacer una distracción para los polacos y lituanos para poder tener más mercenarios en la batalla. Con lo cual deciden salir de Marienburgo, de todas, y cruzarse con ellos y enfrentarse en batalla. Y se van a encontrar en este pequeño pueblo que se llama Grunwald, hoy en día, famoso por aquí, por Polonia. También se llama, en alemán se llama Tannenberg. Yo creo que nos puede sonar a algunos ese nombre. Hay una batalla también en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro, y que luego hablaremos por qué pasa con esa batalla y con la batalla de Grunwald para los alemanes. Y en lituano se llama Zalgiris. En lituano y en polaco significa lo mismo, el bosque verde. En alemán significa la colina del abeto. Por curiosidad, alguno puede decir Zalgiris. Anda, mira, como el equipo de baloncesto de Kaunas. De ahí viene el nombre. Y por eso el Zalgiris de Kaunas viste verde. Y por eso el escudo del Zalgiris de Kaunas es también un caballero. Ahora lo han cambiado, ¿eh? Ahora lo han cambiado. Uno de estas manías que tienen los equipos modernos de hacer el rebranding y todo esto. Y no me gusta nada. Yo soy más clásico. Pero bueno. Estoy mostrando fotos de cuando estuve yo ahí en Marienburg. Así era joven y todo. Este castillo es el mayor castillo de Europa en ladrillo, por lo menos. No sé si debe ser de los más grandes en general. Sí, pero me suena que es en ladrillo, sí. Ladrillo, sí. Y bueno, una de las partes, lo típico como todos los castillos medievales, tiene una parte que está rodeada por un foso y la otra por un río. Entonces está perfecto esa situación ahí. Ese castillo merece la pena. Además, ahora tienen también abiertos 2 restaurantes en la parte de abajo. Yo cuando fui no tenía tiempo y no entré. O sea, tengo un viaje pendiente a volver a entrar. Además, lo más curioso es que los restaurantes tienen que comer en plan medieval, no tienen cubiertos. Bueno, eso mola. Sí. Y ahí está el castillo, sí. Y el río. Y luego lo que vendría. Esto tiene gracia porque este castillo, cuando acabe la batalla, tiene su historia también relacionada después con la batalla. También, y bueno, luego también lo que pasó cuando, esto como era también territorio prusiano, para lo que usaron los alemanes, que luego lo comentamos también. Pero bueno, ahora lo que toca es ya llegar la hora de las tortas, ¿no? Como decía el de la cosa de los 4 fantásticos. Estamos aquí en el bosque. Bueno, es un descampado que está rodeado en una parte, tiene un bosque. Lo que vendría a ser el inicio de un bosque, ¿no? Por eso también el nombre del bosque verde, de Grunwald o Zalgiris. El ejército lituano, como decía, son más o menos unos 35.000 hombres. Y están compuestos en lo que vendría a ser, de aquella época lo llamaban ellos banderas. Banderas venían a ser básicamente pues, las levas que hacía cada noble, y eran 91 en total. 50 eran polacas y bueno, las 41 restantes lituanas. ¿Qué pasa? Que únicamente las que tenían uniformidad eran las banderas formadas por caballeros, o sea, por gente a caballo. Lo que vendría a ser las lituanas, en total formaban 7.000 hombres. Principalmente eran todos, ahí sí que eran todos caballerías. Con los lituanos, con los polacos, no, también había algunas que eran de infantería y también había 7 cañones. O sea, 7 de artillería. Bueno, 7 piezas de artillería, que bueno, que para la época no está mal. No. Y por parte de los teutónicos, también se dividían así, en banderas. Lo que pasa es que, bueno, la composición de los teutónicos, digamos que era ya un poco más profesional, ¿no? Estaba el caballero teutónico, luego tenía lo que vendría a ser ya la infantería a pie, los mercenarios, que no eran todos, pero bueno, había algunos mercenarios de los que habían llamado, habían logrado llegar, no todos. Y luego ya lo que vendría a ser, pues también levas, que también tenían, pero bueno, ya estaban mejor entrenados y era una de las pequeñas diferencias entre lo que vendría a ser el ejército polaco-lituano y el teutónico. La profesionalidad de casi todo el ejército. Las órdenes religiosas eran los profesionales de la guerra en aquel momento. Sí. Hay lo una que pasa, claro, la diferencia también son más pesados, ¿no? Digamos, o sea,
sea, son más profesionales, pero a la vez también más pesados en lo que viene a ser armas y caballería. Sí, bueno, sí, es caballería pesada, sí. Aquí en el artículo que hice en el 2011, tengo puesto que estos ejércitos compuestos en banderas, ¿no? Y cada bandera de caballería pesada estaba compuesta de unas 240 lanzas. Pero una lanza no es solamente un caballero con lanza, es un caballero armado con esa lanza, ¿no? De 4 metros, un escudero y un arquero. Es importante que va Escudero. siempre el escudero y el arquero. Sí, no me salía Y cada ni la bandera, palabra escudero. cada bandera tenía su propio estandarte y luchaba independientemente. Las banderas lituanas eran normalmente algo más débiles y estaban compuestas de 180 soldados de caballería ligera. Y bueno, se desconoce el número de unidades de a pie y tal. Aquí tengo unas cifras que a lo mejor las ibas a decir tú, pero si coinciden con las que yo tengo, las fuerzas de la orden rondaban los 21.000 caballeros y 6.000 infantes, frente a unos 18.000 caballeros y 2.000 infantes polacos, y 11.000 caballeros y 500 de infantería lituana, incluidos rutenos, y 2.000 mercenarios tártaros, según el profesor Kuczynski. Sí, yo Claro, aquí cuando hablamos de caballeros tenemos que hablar de los escuderos, aparte. Sí. Es decir, son 21.000 caballeros más sus escuderos. Sí, yo con las cifras siempre tiro un poco, digamos, Sí, son demasiados. por el medio, sí. Pero, A ver, las cifras para lo que viene a ser una batalla medieval son enormes. De hecho, es la mayor batalla medieval de la que hay en Europa. O sea, para poner el colofón, es el colofón a lo grande. Esto no es la guita del pastel, es el pastel, directamente. Sí. Es que más lo a que mí me decías, parece demasiado. es que hay tártaros. O sea, con los lituanos hay tártaros. O sea, conocemos el nombre del can tártaro, que era Yalal ad-Din. Bueno, suena un poco como Aladín, pero bueno, son los nombres. Había incluso serbios, moravios, lo que dices tú. Luego había también, bueno, ucranianos. Del parte de los lituanos, como eran tan grandes, llegó a haber incluso rusos de Smolensk, de los territorios que controlaban de Smolensk. O sea, esto es una batalla multinacional totalmente. O sea, que no es que sean polacos, lituanos contra alemanes, no. Es que en los alemanes había no solamente alemanes, había también checos, había moravios, había prácticamente gente que vendría de otros sitios del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, es prácticamente todo el centro de Europa y parte del este de Europa de la época estaba representado aquí. Claro, estas batallas hay que recordar que cuando hablamos de estas órdenes religiosas tenían también sus voluntarios y sus personas que se unían a la cruzada. Es decir, esto es algo que incluso había una palabra en España, ¿no? En la España medieval, que era el aventurero. Me imagino que aquí había gente también que pasaba un tiempo, se apuntaba para tener sensaciones y se unía a estas órdenes religiosas, no como un voto religioso, sino más bien de militar, ¿no? Y después, como señores feudales, tenían su propio ejército feudal también. Sí, aparte también muchos de ellos, lo que dices tú, y también mucho de esto de la lucha por la fe cristiana, ¿no? También, o sea, de la aventura, pues oye, encima tenías una bula papal, te podías pasear por toda Europa, entre comillas, ¿no? Y todo, pero vamos. Y mira, lo que decías tú, de los alemanes, yo tengo aquí, sí, 51 banderas, 15.000 jinetes, 9.000 hombres a pie, entre infantes, arqueros y ballesteros, también. Y aquí, bueno, ya se nota que los alemanes manejan, como se nota también que controlaban puestos de comercio, 100 cañones. Que no deja de ser. Sí. O sea, que estamos hablando también de una batalla por números. Es que siempre podemos hablar mucho de lo que vendría a ser la guerra de los 100 años, pero por números aquí, vamos, lo de los 100 años es una pelea de barrio. O sea, no, esto es enorme. Bueno, y el campo de batalla es grande. Es bastante grande. Y de hecho el bosque todavía sigue ahí. O sea, todavía lo tienen. Pero ahí. La batalla se hace en el campo abierto que está cerca del bosque, ¿no? Porque sí, pero el bosque también tiene su bueno, no, parqueros, infantería, sí. Claro, pero... Sí, pero vamos a ver que también el bosque también tiene su miga. Bueno, por parte de la Orden Teutónica, hay que decir que los cabecillas, bueno, aparte del propio Gran Maestre, estaba el Gran Mariscal de la Orden, que era Frederick von Wallendorf, que estaba al mando de la caballería ligera y los cañones. Luego también estaba el Gran Maestre von Juckingen, que era el que comandaba el centro de la formación, y a la derecha estaba Kuno von Liechtenstein,
que era el que tenía las unidades, digamos, más novatas, y este estaba a la derecha, como decía. Ambas formaciones van a tener unidades en la retaguardia, que como vamos a ver también van a participar y van a ser también importantes. Como decía, esto, vale, aquí hay muchas ganas de darse de leches, es la batalla más importante hasta ese momento de Polonia, de Lituania, de la Orden Teutónica, pero están uno enfrente de otro, pero la batalla no va a empezar justamente cuando acaben de formarse. Ahí se van a quedar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde esperando unos por otros. Empieza tú. No, tú. Sí. ¿Por qué hacen esto? Primero, porque los polacos no querían llevar la iniciativa y pensaban que en el momento en el que se moviesen los alemanes iban a poder hacerlo de tal manera que para atacar la ala izquierda, que era la más débil de los teutones. Tampoco querían hacerlo llevando la iniciativa porque los lituanos habían dejado todas las tropas que digamos que no eran lituanas, como los tártaros o los serbios, por ejemplo, o los rusos de Smolensk, en el bosque escondidas. Entonces, claro, si atacaban podían salir de improviso por allí. Y aparte, estaban todos a la sombra del bosque. Entonces, un día en verano aquí en Polonia, pues calienta bien. Como te pille bien el calor y que teniendo Sí, en cuenta, como yo decíamos, pasé mucho calor ahí. Bueno, en todo Europa Central se pasa calor, la verdad. y como decíamos, son caballería pesada y son armas pesadas, todo lo que vendría a ser toda armadura y mucho metal. Y claro, estar desde las 9 hasta las 2 de la tarde al sol, pues no te conviene. Lo que pasa es que con esta media espera, más o menos a mediodía, va a haber un hecho, que es que el gran maestre de la orden va a mandar un emisario con 2 espadas a lo que vendría a ser el gran duque y al rey de Polonia. Y estas 2 espadas vienen a significar que quería atacarle y que él no estaba haciendo nada y que era un cobarde. Pero el rey polaco no va a caer en ello. Este hecho se va a hacer en un cuadro. Este es uno de ellos. También hay otro cuadro. No, este es el cuadro, sí. Este es el de Wojciech Kosak. Hay otro cuadro que es un poco, digamos, más clásico, más del siglo XIX, ¿no? Y las 2 espadas son hoy en día el escudo del pueblo del concejo de Grunwald. Pero bueno, tampoco va a tener que esperar mucho más ya el gran maestre de la Orden Teutónica, porque a las 2 de la tarde, Vladislao Yaguello dice, bueno, vamos a llevar nosotros la iniciativa porque si no estos hombres no atacan tampoco la vida. Y si nos va a hacer tarde. Va a comenzar la batalla, como digo, a las 2 de la tarde y van a atacar al lado izquierdo la formación alemana. Lo que van a hacer los polacos es atacar, pero también los lituanos con su caballería ligera van a ir atacando, pero más que nada como intentando llamar la atención de lo que vendrían a ser los cañones, para que descargasen y sobre todo para que gastasen munición en ellos. Lo que van a hacer también, una vez que se armen en batalla, justamente cuando choquen una y otra fuerza, es que los lituanos, tras estar luchando aproximadamente como 1 hora, decidan irse. Abandonan la lucha. Como que están perdiendo y todo, y se van hacia el bosque. Aquí se pasa uno de los errores para mí de la batalla. Los alemanes no van tras los lituanos. Lo ¿Pero que es van a una hacer, retirada auténtica o una falsa retirada tan típica? una falsa retirada. Bueno, Porque, no es como un decía, error. ellos habían aprendido mucho de los mongoles cuando habían Claro, es que es invadido muy Europa. típico de ellos, claro. Sí. Entonces, se van a ir hacia el bosque y las pocas unidades de caballería, las pocas banderas que vayan detrás de ellos al bosque, pues bueno, van a ser cazados al finalmente en el bosque porque, claro, caballería ligera contra pesada en un bosque tiene todas de perder. Pero ahí está, como digo, uno de los fallos, no ir todos a una detrás de los lituanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los polacos y los alemanes van a chocar totalmente en el centro, las 2 formaciones, tanto la central como la de la derecha de la alemana, bueno, la izquierda, que vendría a ser la polaca, van a chocar. En este caso, van a estar luchando bastante tiempo y los alemanes van a ir poco a poco ganando terreno a los polacos. No mucho, pero sí de forma constante. Aquí, en vista de que la batalla la puede ganar de repente, si hace una buena carga por parte de los alemanes,
el gran maestre va a cometer otro de los errores para mí de la batalla, que es el de ordenar a las unidades que tienen retaguardia la carga a la parte central hacia una bandera que él pensaba que era la del rey, pero era del chambelán de Cracovia. ¿Por qué pensaba que era del rey? Porque el chambelán de Cracovia llevaba una bandera con el águila blanca sobre fondo rojo. Entonces él pensaba que ahí estaba el rey. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Yaguello, Ladislao, se va a dar cuenta de ello y saca sus unidades de la retaguardia hacia esta carga para pararla, y la va a parar. Y entonces se ve que el ímpetu alemán es parado y esa ventaja que intentaba ser decisiva ya no es tan decisiva, y volvemos otra vez a esa ganancia constante pero muy lenta por parte de los teutones. Entonces, aquí el gran maestre dice: yo tengo unidades en la reserva, puedo coger y puedo llamarlas y que se vengan hacia aquí. Y también aquí es que estaban cargando contra los lituanos. Pero aquí se va a dar cuenta de otro error que tuvo al principio de la batalla. Las unidades en la reserva estaban muy lejos, no iban a llegar a tiempo a lo que vendría a ser la carga que él iba a hacer junto a sus caballeros, y le da a la izquierda. Todos los caballeros estaban ya involucrados en lo que vendría a ser esa batalla, en ese ya melee central de la batalla de Grunwald, y la infantería que podía ayudar se la había cargado él directamente al ordenar a su caballería que chocase contra los lituanos y arrollarlos. O sea, lo que había hecho era eliminar unas unidades de infantería que podían ser muy útiles contra la caballería polaca y lituana, cuando la primera parte de la batalla él justamente dice: vosotros atacar a los lituanos y parar esa carga, y no deja que huyan esos infantes. Entonces él mismo había eliminado una serie de unidades que les podían ser muy útiles y no había hecho que estuviesen cerca de la batalla, o por lo menos en una llegada de tiempo más o menos prudente, que era la retaguardia. Y entonces ahí se da cuenta de: estoy aquí en medio de la pelea, puedo ganarla, pero me va a costar mucho. Y como te decía, el bosque iba a jugar un papel importante. Claro, el bosque, lo que pasó fue que Vitautas estuvo mucho tiempo, que fue lo único malo, intentando reorganizar toda su caballería lituana, y llega a la batalla justamente en el momento en el que en la parte central y el gran maestre de la orden teutónica ataca a los polacos para intentar esa carga a conseguir ese estandarte que él pensaba que era el rey polaco. Pues aparecen de repente los lituanos. Entonces aquí se da la misma situación que, por ejemplo, que en Parque Jurásico, con la escena en la que se gira el cazador y se da cuenta que está emboscado, que está y dice: cazado. chica lista. Sí, aquí, o sea, es lo mismo. O sea, para que lo entiendan, porque igual es un poco lioso como lo he explicado yo, básicamente lo que han hecho los teutones, poniendo aquí de lo que vendría a ser, ¿no?, de este gráfico, donde vemos un Richmond Jungenden, lo que va a hacer es intentar atacar en cuña hacia el centro, hacia las unidades polacas, porque ahí pensaba que estaba el estandarte del rey y el propio rey polaco. Entonces, claro, lo que está haciendo es atacándolo, y cuando chocan, aparecen los lituanos por su derecha, por su izquierda, porque van de norte a sur. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se da cuenta que los polacos son el yunque, los lituanos son el martillo, y él es el hierro que va a ser aprisionado. Sí. Y ahí es donde aparece, donde está representado en un cuadro que supongo que muchos de nosotros lo habremos visto miles de veces, que es el cuadro de la batalla de Grunwald, de Jan Matejko. Este también es un cuadro bastante bueno, que es el que está, está en el museo de aquí de Varsovia, el Museo Nacional, y es un cuadro, si no me equivoco, las medidas son 14×3. O sea, aparecen todos. Está en medio, ahí podemos verlo, en medio, este hombre de rojo es el gran duque de Lituania, Vitautas el Grande. En la carga, bueno, no carga, por supuesto no cargó así,
Porque si llega así a una batalla para No, ganarla, es que es el puto esto está amo. romantizado. Sí. No sé qué, vamos. A ver, él cuando cargó y todo, vamos, los efectos fueron espectaculares. Porque, Y claro, si te fijas, casi ninguno lleva armadura completa. sí, Estos sí, que sí. hacen como de bárbaros pueden ser perfectamente los tártaros, porque Sí, en teoría sí hacen ahí o uno. lituano también, ¿no? Así como. Sí. Entonces, vamos, es una carga devastadora para la Orden Teutónica. Es tan devastadora que todas las personas que había comentado antes mueren. O sea, es que muere hasta el gran tesorero. O sea, no, si no me equivoco, lo tengo por aquí. Dijo, ¿me apuntas el contable de esto? Que esto es lo más seguro. Sí, sí, el contable dijo, yo no lo cuento, me muero. Aquí lo tengo, sí. Bueno, 250 caballeros mueren. O sea, prácticamente lo que vendría a ser prácticamente casi toda la orden. Porque, bueno, la orden tuviese muchos miembros, los de caballeros eran pocos. Claro. Muchos podían ser Eh, jinetes, lo que aquí sí, en lo que otras hablábamos órdenes se antes. llamaban sargentos, que iban a caballo también, pero Sí, no eran caballeros, ¿no? sí. Bueno, el propio gran maestre, el gran mariscal que había comentado antes, el tesorero, Thomas von Merheim. También muere otro gran mariscal que es Markat von Stalfach. Dos comandantes también de la batalla, que eran Kuno von Liechtenstein, que comentaba antes, y Albrecht von Schwarzfurt. Bueno, espero haberlos dicho los nombres de todos estos bien. Y también otro comandante que había, Elvin Bergen von Tettinger. O sea, todos ellos mueren. O sea, de la batalla solamente sobreviven dos grandes altos cargos de lo que vendría a ser la Orden Teutónica. También es, para mí, el cuarto error de la Orden Teutónica en esta batalla, porque primero estábamos hablando el de la carga a sus propias tropas, el de no ir detrás de los lituanos, el de equivocarse en el estandarte, y el cuarto, acudir con prácticamente toda tu plana mayor a una batalla decisiva. O sea, no muy listo, pero bueno, también tenía mucha confianza, supongo, en sí mismo. Lo que vendría a ser la batalla es que es totalmente, después de esta carga, al momento en que cae el gran maestre, la desmoralización es enorme. Hay unos 8.000 muertos por la parte de la Orden Teutónica, se calcula. O sea que son, digamos, oye, bueno, también números grandes de participantes, números grandes también de muertos. Pero es que hay 14.000 prisioneros. A los altos cargos, por supuesto, hay algunos que se les va a ejecutar, básicamente porque habían hecho ya algunas guerras contra los polacos, se habían atacado, entonces digamos ya había tirria, pero la inmensa mayoría los van a liberar, por supuesto, previo pago ahí de rescate, por supuesto. La inmensa mayoría, como eran simplemente, pues lo que hablábamos antes, escuderos, arqueros, toda gente que digamos que no tenía ningún cargo y era simplemente soldadesca, lo que van a hacer es liberarlos con la condición de que en un año tendrían que pasar por Cracovia a decir que A ellos pagar estaban por ahí su ya honra, ¿no? limpios, sí, y si no, cualquier momento podían ser cazados en cualquier sitio de Europa, decían, les amenazaban con eso. No sé cuántos pasaron, nunca encontré cifras de ello y todo, pero bueno, supongo que en aquella época en la que, como dices tú, la honra y el honor es Honra es muy bastante importante. importante, pues pasarían muchos de ellos. Eh, lo que tenía que ser, fíjate, el 29 de septiembre del siguiente año, era el límite que tenía, es lo que tengo aquí puesto. O sea, no está mal, tampoco dejaba bastante ¿Pero tiempo. solo a pasar o pagar el dinero? Supongo que pagar también. Sí, Pues claro, porque eso nunca lo he sería encontrado así de manera clara. sí, pero También te bueno, digo, nunca he lógico sería encontrado eso, las sí. cifras, pero bueno, también era lo típico, ¿no? También se liberaba muchas veces a nobles con la promesa de no volver a combatir Sí. contra ellos y pasaba, ¿no? No, y el arresto en algunas era casi en el palacio de otro noble el arresto, o sea que Es- tampoco eran arrestos muy dolorosos en muchos casos. sí. Bueno, hay que decir también que el ejército polaco-lituano va a perder unos 4.000 hombres. Ujú. Pero bueno, ya digo, cifras altas de participantes, también cifras altas de lo que vendría a ser muertos. Claro, lógico, sí. Pero bueno, 14.000 hombres que yo creo que prácticamente no se hacen ni en el 90% de las batallas, incluso en la Segunda Guerra Mundial, que hablamos ya de ejércitos de millones. La batalla, como veis, tampoco es que sea un prodigio técnico, tampoco es que sea un prodigio, es que esto hay que estudiar No, las no, sí. escuelas, pero es que es una batalla súper importante en lo que viene a ser la historia de Polonia, de Lituania, bueno, del este de Europa en general.
también de Alemania. Es una de las que se llaman batallas decisivas, porque marcan un antes y un después. No todas las batallas, aunque muera mucha gente, cambian la Sí, historia. Esta sí, frenó. sí. Esta es Ah, de estas batallas que, como se dice muchas veces en historia de ficción, ¿no? Estos puntos Dunbar o Donfar, creo que se llaman, que son esos puntos en los que tú puedes construir un relato alternativo, cambiando el resultado. O sea, dándole la vuelta, aquí tienes una historia de ciencia ficción enorme. Pero es que incluso cambiándole la historia, haciendo historia ficción, vamos a ver que el resultado prácticamente es el mismo que el que puedes hacer en historia ficción. Porque, bueno, a ver, pero vamos con las consecuencias primero más cercanas, ¿no? A lo que vendría a ser la batalla. Lo que se van a dedicar los polacos prácticamente es primero a saquear lo que vendría a ser todos los pertrechos de la Orden Teutónica que tenían en la batalla. Curiosamente, los supervivientes de la Orden Teutónica que quedaban por allí van a formar un círculo con los carros, con todos los pertrechos del tesoro y todo, y esos círculos son los que siempre hacían los sajones cuando iban desde del Sacro Imperio Romano Germánico hacia lo que vendría a ser Transilvania. ya cayó Mario en el segundo siglo antes de Cristo, ya sufrió un carro de vagones germano, con los cimbros los teutones, y hacían esos Sí, campamentos también. O sea, es algo que no es tan sí, lo que pasa es que lejano a la cultura germana, ¿no? sí, los germanos lo tenían más, digamos, reciente porque como había Sí, todavía los había mucho husitas, decían los tratamiento de husitas. los, y eso es lo que van a copiar Cogieron eso. exactamente, luego los husitas. Sí, sí. Entonces aquí vemos un poco de, ostras, que esto funciona, lo que dices tú. Y yo me acuerdo de que, Sí. que mi tatarabuelo germánico hacía esto contra los romanos. No, no, pues también me lo hace un amigo mío del que va aquí los sajones al comercio, lo hace con esto. Se formaron Ujú. ahí y bueno, al final lo que hicieron de, oye, mira, no me merece la pena estar aquí de noche y que luego al día siguiente, que encima son más, perder la vida, al final lo que van a hacer es darles el tesoro a los polacos-lituanos. Van a estar un par de días también descansando en el bosque, porque bueno, también entre todo el trote que se pegaron, unos llegando desde el sur del país, reuniéndose, luego el cruce del río, todo, ¿no? Todos los días de marcha y todo, van a estar descansando. ¿Qué pasa? Que esto lo que va a hacer es que lleguen las noticias de la derrota a Marienburgo, a Malbork, y puedan organizar las defensas del castillo. Cuando se presenten para intentar tomar lo que vendría a ser Marienburgo, las defensas que van a estar organizadas por el más veterano de la Orden Teutónico que quedaba vivo, que era Eric von Pautring, que lo van a llamar el Viejo cuando sea elegido Gran Maestre, luego más tarde, nos podemos hacer un poco de la idea de que no era muy joven debido a ese sobrenombre. Y bueno, tampoco es que quedasen muchos candidatos, creo yo, A lo para mejor era poder el ser viejo porque era de elegidos. los pocos que quedaba, podía tener 30 años y Sí, los demás que quedaban sí, eran de 15. sí. Entonces, claro, básicamente el pobre hombre le tocó la China así. Y va, pues bueno, pues se va a resistir desde lo que vendría a ser finales de julio hasta septiembre, va a resistir todo el mes, Bueno, espera, porque mira, espera. Heinrich von Plauen, ¿no? El Plauen, viejo, sí, tenía sí. 40 años. Bueno, para la época no estaba mal. 1370, 1429 murió. Claro, Sí. era de los mayores que quedaba, claro, pues, De los mayores sí, y que 40 años de aquella son casi claro, 80 en la nuestra hoy en día. claro. Y lo diferencian porque hubo otro posterior que era el viejo, el joven, perdona. Esto es como Plinio. Sí, y el joven murió en 1470. Sí. Pues, pues A lo este mejor lo de hombre, viejo viene por eso, porque hubo pues otro bien, sí, posterior y posiblemente, sí. Y, y esta gente pues este hombre va a ser el que organice las defensas y claro, cuando llegue septiembre, como ya es la época de las cosechas, lo que van a hacer es coger y levantar el asedio. Porque claro, el ejército polaco-lituano eran todos de levas. claro. Entonces son campesinos y tienen que recogerse las cosechas. Entonces le va a tocar a este hombre pues firmar la paz. Una paz que, bueno, visto lo visto, tampoco es tan mala, ¿eh? Porque, bueno, los teutónicos van a perder Danks. O sea, y vuelve otra vez a manos ya de Polonia. Voy a hacer un pequeño inciso y aquí, bueno, tiro para casa. Danks es polaca, siempre ha sido mayoritariamente durante todo el tiempo una ciudad polaca. O sea que no es Danzig ni nada, siempre ha sido mayoritariamente una ciudad polaca. El que sea alemana es prácticamente anecdótico en el tiempo.
con la larga historia que tiene la ciudad. Pero no solamente va a perder eso, también van a perder lo que vendría a ser Dobrin, que vendría a ser la zona también del sur de la Orden Teutónica. Los lituanos van a ganar Samogitia, prácticamente van a perder lo que vendría a ser la costa de Lituania. Y aparte, durante 4 años, tienen que pagar a plazo lo que vendría a ser 20 toneladas de plata. O sea, vamos, 5 toneladas de plata al año, que tampoco está mal, la verdad. ¿Qué pasa? Que, bueno, los números y los territorios perdidos no son malos. Pero claro, cuando pierdes lo que vendría a ser Danzig, que es uno de los mayores puertos comerciales que hay en el Báltico, pues el dinero no llega. No Van llega. a tener que subir los impuestos de la Orden Teutónica. Al subir los impuestos, los territorios que controlaban, pues se van a rebelar. Los polacos y los lituanos van a decir, esto es la mía, sí, tú vete conmigo, que no vas a tener que pagar tanto, y van a empezar a perder poco a poco terrenos y también lo que vendría a ser poder económico. A menos poder económico, menos mercenarios van a poder recaudar. Y claro, también a medida que vas menguando, menos nombre vas a ir teniendo. Ya. La Orden Teutónica lo que va a hacer es un intento desesperado en lo que vendría a ser primero en 1485, en una batalla en Livonia, en la batalla de Ukmergė, que esa va a perder, ya ahí definitivamente pierde lo que todo es Livonia, bueno, Curlandia, Estonia y Lituania caen en manos de los polacos. Luego la batalla de Esbiesino en 1462 y la batalla del lago Vístula el año siguiente, en 1463. Y ahí es prácticamente el fin militar de la Orden Teutónica. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que ahí quedan incorporadas de facto a Polonia. Aunque Polonia nunca va a imponerles prácticamente su ley a los teutones. Así que queda una cosa muy rara en esos territorios. Y ahí es porque decía yo un poco lo de la ciencia, la historia ficción nos lleva prácticamente al mismo resultado de cambiándole el orden de la batalla, ¿no? El ganador de la batalla. Lo que decías tú antes, en 1525 la orden teutónica se va a secularizar. Es decir, el último gran maestre, no me acuerdo mismo del nombre, pero de apellido Hohenzoller, que yo creo que nos suena un poco a los que nos gusta Prusia también, va a abandonar lo que vendría a ser el hábito de la orden teutónica y se queda como dirigente de los territorios de Prusia. Claro, abandonar el catolicismo es hacer protestante. Que ya. También, sí. Y esos territorios van a ser absorbidos por Polonia, ahora sí, ya, literalmente, pero se dividen en 2 zonas. La zona, digamos, más lo que vendría a ser la zona de Danzig y un poco la zona donde está Malbork, esa queda integrada dentro de Polonia en lo que se llama la Polonia Real, la Prusia Real. Lo que vendría a ser lo que hoy es día Kaliningrado en su mayoría y el corredor Suwałki, eso se llama la Prusia Condal, que es la que queda dentro de los condes de Prusia, de los Hohenzollern, lo que luego más adelante va a ser el origen al reino de Prusia. El reino de Prusia que luego más adelante se va a repartir Polonia. Entonces, por eso decía que es un poco curioso cómo el resultado de la historia ficción nos lleva al mismo resultado. Si los alemanes ganan la batalla, se quedan con eso con Prusia, entonces se pueden fagocitar luego a Polonia, que es lo que pasa luego más adelante en las particiones o en la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa muy curiosa. Un día podemos hablar de las particiones o de la historia polaca en su esplendor, ¿no? Yo leí hace tiempo que me encantó los libros de Henryk Sienkiewicz, de los 3 libros sobre el esplendor y la caída un poco de Polonia, ¿no? En esa época. Porque tuvo unos años apasionantes, justo después de este periodo, ¿no? En el siglo XVI, cuando lucha contra otomanos, lucha contra tártaros, lucha contra suecos, ¿no? Es decir, es una cosa grandiosa, ¿no? Pues, ¿tenemos todo ya o nos quedaba algo para finalizar? No, simplemente, bueno, como curiosidades, lo que comentaba antes, lo de la batalla de Tannenberg, hay que decir que los alemanes nunca reconocieron esta batalla como derrota, no la nombraban mucho. Por eso ellos siempre la van a llamar la batalla de Grunwald, aunque el territorio lo llama Tannenberg, y por eso cuando los polacos muchas veces dicen aquí sí, batalla de Tannenberg o segunda batalla de Tannenberg, también a veces, cuando hablan un poco así en historiografía en alemán, en inglés, perdón, los alemanes no lo reconocen. Dicen que no solamente hubo una de Tannenberg, no, que es la que ganaron, claro, la de la Primera Guerra Mundial,
esa, como les conviene el resultado, si les viene bien. De hecho, esto lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial, el monumento más famoso de la batalla de Grunwald, que es el de Cracovia, cuando ya invadan y ocupan Polonia en 1939, lo van a despedazar, van a fundir todo para el esfuerzo de batalla y, por supuesto, aquí lo que van a hacer es levantar un monumento a la batalla de Tannenberg de 1914. El que hay hoy en día, que está bastante cerca de lo que vendría a ser la barbicana de la muralla de Cracovia, es una réplica exacta del que había. Y como decía antes, o sea, el Zalgiris Kaunas debe su nombre a esta batalla, en los colores pero y todo. el monumento, espera, el monumento de la batalla de Tannenberg que hicieron es un castillo casi, es decir, este es el que hicieron, no el de Cracovia, no, el que hicieron, el que hicieron luego el de en el sitio, 1914, sí, ese es el de Tannenberg, digamos, el famoso. Y luego allí lo que hicieron en Cracovia fue una estatua sobre el monumento. Sí, sobre el monumento de Tannenberg, pero en Cracovia. Sí, es ahí es donde luego enterraron además a Hindenburg. Sí. Y creo que ese monumento no queda nada hoy en día, nada, ni prácticamente ni señalizado ni nada. Pues claro, ha quedado en territorio polaco. Claro. Sí, Hindenburg no sé dónde lo moverían para enterrarlo, pero bueno, allí no está tampoco. Y como decía, bueno, el escudo de Lituania, también un caballero, que bueno, también ya era el escudo que tenían anteriormente, pero bueno, después de esto prácticamente ya se reafirma, porque prácticamente lo que hicieron ellos fue la caballería de esta batalla por parte de los polacos-lituanos, prácticamente casi toda es lituana. Si hablamos de movimientos nacionales, una cosa curiosa es que en el comunismo, Grunwald es el movimiento que hizo el gobierno comunista para intentar contrarrestar a Solidarność. Mira, tengo yo este póster soviético o comunista polaco y va de esto, justamente. Grunwald 1410, Berlín 1945. Sí. Y este es un cartel de este hombre. ¿Cómo se llama el ilustrador? Bueno, se me acaba de bloquear, no puedo cambiarlo. Pero bueno, sí. Y luego hay un meme, mira, si no me acuerdo de contrato, el típico meme que aparece siempre un caballero rojo pequeñito contra uno más grande, enorme, siempre va de blanco y negro. Pues ese es un meme también que ha nacido aquí en Polonia, que siempre lo podemos ver de el rojo, por ejemplo, mis ganas para ir a trabajar, mis obligaciones laborales, ¿no? Por ejemplo, cosas así que siempre hay de esos memes todos los días. Ese es un dibujo que hicieron aficionados aquí en Polonia sobre lo que vendría a ser la lucha de Polonia contra Alemania, tomando la imagen de la batalla de Grunwald, pero bueno, en general para contar un poco lo que viene a ser la historia, ¿no?, de Polonia contra los alemanes, que siempre pues estaban ahí. Los alemanes, al revés. Tengo que es de la época nacional socialista, en el que un caballero teutón está agarrado por un polaco y un lituano. No sé si es de una campaña electoral, creo. Sí, puede ser. De la época de entreguerras, sí. De un partido de estos, no del nazi, pero sí de uno. Del mismo lado. Sí, o sea. Y bueno, y claro, si hablamos de nacionalismo también, como decía antes, está lo que decía que había gente que había ido de Smolensk. Que Smolensk hoy en día está en Rusia. Sí. Bueno, por los rusos, con esto de que ahora lo cambian todo, su historia y todo, ellos dicen que fueron ellos quienes participaron en la batalla de Grunwald y que pararon 2 veces a los teutónicos. La primera en el lago Peipus, que no era ni siquiera ni Rusia, ni Moscú, ni nada. Aquello fue en Novgorod. Y la pararon aquí. Dicen que ellos fueron los que participaron en la batalla. O sea que, pero bueno, aquí cada uno vende la sardina como él quiere, ¿no? La riman a su ascua. Lo malo de la historia. Todo el mundo la manosea. Sí. Pero bueno, aquí sí es una batalla que en todos los sitios siempre vas a encontrar un monumento, una plaza, una calle, una avenida. Y si no, pues va a ser la avenida del ejército polaco y tiene una estatua y una parte es Grunwald. Y bueno, aparece también en las batallas del monumento, bueno, de la tumba del soldado desconocido, una es Grunwald, por supuesto, de ellos. Y la que pusiste también fotos, la recreación. La recreación, creo que me habían comentado una vez, era la mayor recreación de batalla medieval, también en números. Y es que participa caballería propiamente del ejército polaco. Hay veces que acude incluso caballería del ejército alemán, vienen suecos, vienen finlandeses.
vienen también rumanos, o sea, vienen prácticamente unidades de caballería de ejércitos para lo que viene a ser la caballería. O sea, es que es enorme. O sea, siempre es un fin de semana, no coincide justamente lo que es el 15 de julio, que además es una fecha muy fácil de recordar. No, me será el domingo más cercano al 15 de julio para que Sí. vayan los turistas, claro. Bueno, en realidad empieza el viernes, porque ya hay gente que va para allá el viernes. El sábado es aquello, es mercado medieval y todo fiesta. Y el domingo por la mañana sí, ya es a tope. O sea, es, vamos, una cosa increíble lo que se monta. Digo, hay aquí actividades que te sale, por ejemplo, en Facebook, lo típico de tal evento. Gente que organiza viajes, que te apuntas y ellos te ponen el autobús y tú vas para allá. O sea, es impresionante. Y decías de Sienkiewicz. Mira, de Sienkiewicz, para recomendar así lectura. No tengo aquí los libros en físico, pero bueno. Sienkiewicz tiene una que se llama Los Caballeros de la Cruz. Y bueno, si no quieren leer el libro, también la tienen como película que se llama Los Caballeros de la Orden Teutónica de 1960, de Alexander Ford. Es una película, bueno, que tampoco le pongan muchas pegas porque es una película de 60 en Polonia. O sea que se ve un poco el cartón literalmente de las armaduras, muchas veces. O sea que, pero bueno, no está mal tampoco. Y luego creo que hay una película más moderna, pero bueno, ese solamente ya está solamente en polaco y no he encontrado tampoco en YouTube. Pero también en la medalla, hay una medalla también de militar, que es de la Orden de Grunwald. Hay una película, espera, te interrumpo. Grunwald 1410 del año 2023. Esa es la la que polaca. dice polaca, sí. Sí. Y está aquí mirando las notas rápido. Ah, sí, mira, el cartel lo he encontrado aquí. Espera, ¿es polaca? Partido... Espera, ¿esto es polaco? Es que, hay una que es polaca, sí, pero igual el año no es. Lo pone en lituano. Sí, es lituano. Pues será una producción seguramente entre las dos. A ver, espera, a ver. Esa es lituana porque, bueno, la Z esa es... bueno, y Salguiris. Sí, por eso, sí. Sí, sí. Sebastián Sostren, Milena Stasuk. No me pone... Es un documental, ¿eh? Polaca, esta es polaca. Es polaca. Lo que pasa es que debe tener su versión en sí, y bueno, igual es una producción entre los dos países y todo eso, sí. Y estaba mirando por aquí. Eso, es el Partido Nacional del Pueblo Alemán. El cartel que pusiste antes. O sea que bueno, también alguno de estos que si no era absorbido por los nazis más tarde, pues del mismo corte ideológico. Y bueno, o sea, simplemente ya por acabar. Le falta la S para ser el SPD. Sí. Supongo que sería uno de estos que igual, como al principio eran tantos amalgamas de partidos y todo, acabaron conformándose con el nombre de cuando lo cogió ya Hitler, que empezó a destacar en uno de ellos. Claro, seguramente sería uno de estos minoritarios que estaba por ahí amalgama. Supongo que sería de estos. Y los alemanes, como siempre, van todos en coalición. Entonces, vendría a ser de eso. Y si no, bueno, lo absorbieron por las buenas o por las manos, lo absorberían. Sí. Tampoco, no tuvo mucho recorrido. Ese cartel muy guapo, pero no logró mucho. Sí. Pues, Edu, antes de que acabes, que tienes más cosas que contar, que la gente recuerde que estamos en diferido y pueden dejar las preguntas en el cajetín de comentarios. Sí, también, es cierto. Nada, simplemente eso, de decir que eso, la batalla es súper importante, porque como decía, es un hecho, entre comillas, traumático para la Orden Teutónica, es un hecho diferencial para lo que vendría a ser Polonia, también para Lituania. Aquí empieza lo que vendría a ser lo que ellos llaman la Edad de Plata, porque la Edad de Oro vendría a ser más o menos todo lo que es cuando ya empieza la monarquía electiva, cuando ya llegan los Vasa, ¿no? Como reyes. Y prácticamente es algo que marca lo que vendría a ser el este europeo durante, pues hasta 1945, literalmente. Porque Prusia siempre va a estar ahí. Es el nacimiento de la nación alemana, todos los problemas, entre comillas, que nos va a dar Alemania en el futuro a Europa, o sea, la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, todo viene aquí, de esta batalla,
que queramos o no, pues viene a consecuencia de lo que vendría a ser la expansión de la orden teutónica, una orden religiosa, Dios rogando con el mazo dando, ¿no? Podemos decir. Sí, sí. Y todos los problemas que va a tener Polonia en un futuro, pues bueno, aparte de los propios problemas internos, pues va a ser los nacionalismos alemanes y todo, y el crecimiento que tenga Prusia. Básicamente, pues no sé si por decirlo por buenistas y tontos y no asimilarlos literalmente y no exterminarlos, ¿no? Pero no dejarles autonomía, pero por darles autonomía, pues al final la secularidad de la orden teutónica, debido a esta batalla, mucho más tarde, pues dio origen a las particiones y bueno, a los problemas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, digamos a que existiese un país ahí, islas metido, que dio lugar después, cosas de la vida, casi a la Prusia que unificó Alemania, ¿no? Pues claro, sí, es una cosa que, claro, sorprende, ¿no? Es muy a largo plazo los efectos, pero es que literalmente los efectos de esta batalla se acaban cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando desaparece Prusia y la barren del mapa. Y lo que dirían algunos, el militarismo prusiano. Pues así es. Claro, llevaban un gen, una orden militar, claro. Pues Sí. es el caballero que antes era un monje guerrero, tuvo hijos y sus hijos fueron guerreros, ¿no? Pues, Edu, muchas gracias por este viaje. Invito a la gente a recordar que tenemos programas sobre el gueto de Varsovia, sobre la guerra polaco-soviética y bueno, y lo que vaya surgiendo ahí sobre Polonia, que la conoces muy bien, tanto en la historia como realmente, ¿no? Sí, por suerte o por desgracia, sí. Por suerte, pero uno. por desgracia, como asturiano, estar lejos de Asturias eso es un malo siempre. Sí, eso siempre. Sí. Pues, ¿algo más, Edu, o ya finalizamos? Nada, podemos acabar, sí, lo que decías antes, que dejen preguntas, lo que quieran, y nada, encantado, pues lo respondemos. Pues muchas gracias, Edu, y si quieres decir una hasta luego en polaco, para que la gente lo aprenda. Bueno, sí, hasta luego, simplemente, bueno, zobacheria. Pues eso. Muchas gracias. Yo, cuando estuve en Polonia, fuera bromas, lo único que entendía era lo médico, porque estaba todo en latín casi. Era lo único que entendía, el resto. Poco. Pues muchas gracias, Edu, y gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya gustado. En el directo no, en la grabación, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir en vuestras redes sociales y, como no, suscribiros al canal para estar al día de los nuevos programas que vayan surgiendo y recordar, buscar en la lista de reproducción que vais a encontrar programas muy interesantes sobre Polonia o la Edad Media y también de los caballeros guerreros hay muchos, sobre las cruzadas. No, seguro que vais a encontrar programas que aún no habéis visto en Belum Artis. También, si os gusta la actualidad y queréis saber qué pasa con Polonia y Rusia y Alemania, en el canal Belum Artis Actualidad Militar os lo explico. Ahí sí que hago muchos programas yo en solitario que os invito a ver. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Puede que cuando estéis viendo esto, alguno sea el 100.000 seguidor de Belum Artis. Gracias a todos y hasta la próxima. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Belum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.